Estás empezando a salir a la montaña o quieres salir a la montaña, pero no tienes ni idea de cómo salir, de con quién salir y cómo hacer tus rutas o tienes miedo. Anda buscando un grupo para salir y encontrar amigos nuevos en la montaña con quien compartir esta pasión. Pues déjame decirte que yo he estado ahí y aquí te voy a contar cómo fue mi historia y mi periplo viviendo estas experiencias, sobre todo cuando no tienes ningún amigo que te acompañe. Así que en este video te voy a contar cómo solucionar ese problema. Todo empieza cuando vengo a vivir a Barcelona, a España, donde vivo actualmente, en el 2019, junio del 2019. Resulta que yo mi pasión de la montaña la tengo ya desde pequeñito, pero fue cuando empiezo a conocer el senderismo como se conoce tal hoy en día. Y yo, pues nada, engaño a mi esposa, engaño a mis hijas y le digo, no, vamos a hacer ruta cortita, hasta que ya no la pude engañar más. Y ellas ya no venían conmigo, así que yo ya no tenía con quién salir en la montaña. Cuando eso no conocía a mi gran amigo Lorenzo, que hoy en día pues me acompaña a la montaña. Hoy yo lo acompaño a él. Así que me pongo a buscar grupo. Claro, no tenía ya ningún amigo que quisiera venir conmigo, porque mis amigos no es que sean deportistas que digamos. Así que no tenía con quién ir a la montaña. Te estoy hablando de junio, agosto, septiembre de 2019. ¿Ok? Bueno, el punto es que yo descubro que hay un grupo o hay una aplicación que se llama Meetup. Te dejaré el enlace en la descripción de este video. Meetup es una aplicación donde tú puedes crear grupos o puedes unirte a grupos de todo. Grupo de montaña, grupo de cocina, grupo de ir al cine, lo que se te ocurra. Puedes hacer tú en Meetup. Así que yo digo, bueno, pues mira, ¿por qué no? Vamos a probarlo. Y me uno a un grupo de senderismo en Meetup. De hecho, se llama Back to Nature, que te dejaré el enlace aquí. De hecho, si tengo que recomendarte algún grupo de Meetup de senderismo y vives en Barcelona, te recomiendo Back to Nature. El punto es que, nada, pues me acuerdo que era 12 o 15, era la primera quincena de diciembre. Y hay una ruta que es desde Barcelona, ciudad, hasta el pueblo del lado que se llama Sant Cugat. Hay que atravesar todo el Parque Natural de Collserola. Yo, pues como tú también, si estás viendo este video y te pasaba eso, yo tenía miedo, no quería salir solo, no me atrevía, no tenía idea de cómo planificar una ruta. Así que digo, pues ¿sabe qué? Venga, me uno al grupo. Recuerdo que llego al parque, a la plaza de Vallvidriera, en el pueblo de Vallvidriera, eso es encima de Barcelona, y llego súper emocionado, gente que yo no conozco. Realmente ser amigo no es que para mí sea un problema, así que es algo que disfruté mucho. Hice amigos de una vez, las energías, las ganas, vamos a compartir, perfecto. Para no hacerte la historia más larga, empezamos a caminar. Pero claro, yo veía que la gente iba a una velocidad estrepitosa. Y decía, pero yo lo que quiero es pasarlo bien, yo lo que quiero es disfrutar, yo quiero ver la piedra, yo quiero ver el árbol, yo quiero ver la rana, quiero ver el pez. O sea, ¿dónde vamos tan rápido? Y el dueño del grupo, que es un guía profesional, que es certificado, que se llama Mario Badosa, con quien hoy me uno en una amistad muy fuerte. Y te repito, si deberías recomendarte un grupo de Meetup, te recomiendo el de Mario Badosa. El punto es que, Mario, te mando un saludo muy grande y un abrazo muy fuerte. El punto es que Mario veía que yo me quedaba de último. Y de una manera muy sutil, muy educada, muy elegante, él me esperaba y me motivaba a caminar un poco más rápido y quizás hacer menos fotos. Claro, ¿qué pasa? Que yo veía que el grupo iba, que dice, pero es que, o sea, esta velocidad que vamos, voy a acabar con la lengua afuera. De hecho, sí, estaba con la lengua afuera. Terminamos ese día, llegamos a Sant Cugat y me lo pasé muy bien. Encontré un grupo, perfecto. Me uno a una segunda ruta con Mario Badosa, te estoy hablando ya de enero del 2020, aún la pandemia no había llegado. Y esta ruta fue saliendo de Barcelona hasta el pueblo de Papiol, igualmente aquí cerca de Barcelona, en Cataluña, España. Aquí no pude engañar a ningún amigo. Bueno, sí, engañé a dos amigos, Elías Arbaje y también a Federico Rodríguez. El punto es que los engañé y vinieron conmigo. A mitad de camino Federico dijo, no puedo más, Jordi, yo me encontré una estación de tren y dice, yo me devuelvo, yo no puedo más. Federico sí me acompañó, pero sí recuerdo que al final de ese día, Federico me decía, pero falta mucho, porque yo tengo una fiesta esta noche. Y Federico, falta todavía bastante. Bueno, para eso no es el punto. El punto es que
voy con Mario y lo mismo, yo era el último, todo el mundo iba adelante como si estuviéramos en el maratón de Londres. Mario con mucho cariño me decía, Jordi, vamos un poco más rápido, a menos fotos, etcétera. Bueno, Mario, gracias por cómo lo manejaste en ese momento. ¿Qué pasa, señores? Que ya yo empezaba a tener experiencia en montaña. Y llega la pandemia. Volví a hacer después de la pandemia dos rutas nocturnas con Mario aquí en el Parque Natural de Colcerola. Y fue muy bien. Hasta que un día dije, pues mira, ¿tú sabes qué? Yo también voy a tener mi grupo de senderismo. Así que, pues, ¿por qué no? Me creé un grupo de Meetup, me doy de alta, consigo un amigo que sí ya certificado con su seguro, su licencia, porque claro, tú no puedes manejar un grupo si tú no tienes la titulación. Como yo no la tengo, pues yo no podía ser más responsable. Así que consigo un amigo que, perfecto, bueno. El punto es que empezamos, creé el grupo de Meetup y bueno, nuestra primera ruta fue de Castelldefels, un pueblo que está aquí en Barcelona, hasta Gavà, subiendo a ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo, una cruz famosa, una cima famosa. Éramos como 35 personas y repito, había un guía certificado, todo con su seguro, todo, ¿ok? O sea, no era yo el encargado del grupo. Yo ponía mi nombre y motivaba, yo hacía de relaciones públicas. El punto es que recuerdo que ese día yo estaba súper emocionado, vamos a mover mucha gente, y a mis amigos senderistas que yo ya conocía, como Lorenzo, el caso de Javier, Antonio, bueno, grupo de mis amigos hoy en día que los quiero mucho, que cuando vean este video les mandamos un abrazo muy fuerte. Lorencito, te quiero. El punto es que en ese viaje yo le digo a mis amigos, miren chicos, somos como 30, 40, no, eran como 50 personas. Yo necesito su ayuda. Tengo este guía de montaña, que es el certificado, que él va adelante llevando el grupo, pero necesito que me ayuden a manejar el grupo porque somos muchos. Yo voy en la retaguardia, pero claro, el guía va adelante, pero necesito gente que vaya en el medio llevando el grupo. Y dicen mis amigos, no, pero no te preocupes, Jordi, claro que sí, igual. Para no hacer la historia, el punto es que llega el día de la salida, que se le fue el Gavà, yo siento a todo el mundo, le explico, mire, vamos a hacer esta cima, vamos a pasar aquí, vamos a encontrarnos con esto. Bueno, empezamos a caminar. Yo voy de último. Y no tenemos ni 2 kilómetros cuando yo veo que todos mis amigos senderistas, que son ya jubilados, son los últimos conmigo. Y dije, ¿y dónde está el grupo? No, Jordi, es que ellos van rapidísimo, es que ya lo hemos perdido. Mierda, bueno. Y entonces, dice, no, Jordi, tú no lo necesitas. Tanto así que a mitad de camino mis amigos pues se fueron. Y yo me quedo de último manejando este grupo, con el guía que iba adelante. El punto es que cuando llegamos al final de ese día, de esa ruta, pues nada, pues muy chulo, hicimos buenos amigos, etcétera. Amigos que hoy en día conservo. Vamos a una siguiente ruta. Esta vez fue de Gavà, no, de Sitges a Castelldefels. Bueno, el punto es que salí varias rutas con mi amigo siempre titulado de guía y como responsable con su seguro. Y la cosa se fue poniendo de tal punto que se regó la voz, parece, entre las chicas y los chicos de las maestrías de aquí de Barcelona. Y todas venían, claro, venían muchísimas chicas bonitas, venían los chicos a ligar con la chica y mi grupo de senderismo pues se convirtió en un relajo. Aquí todo el mundo iba a ligar. Bueno, el punto es que mi esposa, que no me dejaba salir sola a la montaña, por eso yo había creado el grupo de Meetup. Hago este énfasis por lo que viene, esta parte de la historia que viene ahora. El caso es que el grupo se hizo tan grande, tan grande, que este guía de montaña, que era el que llevaba el grupo, me dice, Jordi, podemos seguir saliendo, pero claro, ya el grupo va creciendo mucho. Diseña tu ruta. Yo para diseñar mi ruta utilizo Gaia GPS. Diseña tu ruta y de manera que
De manera que cuando salgamos los sábados ya esté diseñada. Pero tú tienes que ir a visitar la ruta durante la semana para saber de que todo está bien. Ah, no, claro, sí, sí, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué pasa? Mi esposa, que no me dejaba salir solo a la montaña, por eso yo había creado el grupo de Meetup, yo tenía que dejar de trabajar durante la semana para ir entonces a ver la ruta de que todo estuviera bien. Porque yo no podía darme el lujo de llevar 50, 60 gente. Bueno, ojo, yo no, el guía de montaña. De llevar 50, 60 personas y que después de buena primera, ay, no se puede pasar por aquí. Así que alguien debía ir y ver que la ruta estuviera bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo iba en la semana, dejaba de trabajar para poder ver la ruta y cuando llegábamos el sábado, claro, este guía se iba adelante, como todos eran jóvenes, pues metían el turbo y, y yo me quedaba solo de último. Y yo decía, porque yo no le veo sentido, tengo que venir solo a caminar. Me quedo solo porque todo el mundo se va rápido, porque nadie quiere ver mariposita y gusanita como me gusta a mí en la montaña. Entonces, no hace sentido tener un grupo de Meetup. Así que, nada, yo digo que la gota que llena el vaso para yo cerrar el grupo de Meetup fue cuando en una ruta que hicimos desde Cerdañola, un pueblo aquí en Barcelona, hasta Montmeló, donde se hace la Fórmula 1, aquí en Cataluña, el Gran Premio de Cataluña de Fórmula 1, pues en esa ruta, cuando íbamos a salir, el guía se va adelante con el grupo completo. Pero resulta que habían como 4 o 5 chicas que el tren la había dejado y no podía llegar a tiempo al al punto de salida. Yo le digo al guía, mira, vete tú con el grupo que yo voy a esperar a estas 4 o 5 chicas y ya los alcanzaremos. Digo yo en mi imaginación. No, no. El punto es que cuando llegan las chicas, empezamos a caminar. Oye, de buena primera, se fueron. Yo me quedé solo. Digo, ok, yo me quedo solo, te espero. Entonces tú llegamos y tú te vas y yo estoy solo, pero entonces no hace sentido. Y ese fue, yo diría que el punto de inflexión. Llegué a mi esposa, a mi casa esa noche y le dije, mi amor, yo no soy feliz, yo no soy feliz. Yo nada más salgo, al día de hoy, hasta tener un pacto con mi esposa de que salgo 2 veces a la semana, 2 veces al mes. Porque tenemos hijas, hay que tener una vida de familia, hay que llevar un equilibrio. Porque si fuera por mí, me paso en la montaña todos los fines de semana. Así que le digo, mi amor, yo no soy feliz. Tengo que dejar de trabajar durante la semana para ver la ruta. Cuando empezamos a caminar, yo tengo que irme, o sea, me quedo de último, me voy solo todo el tiempo. Entonces, yo no le encuentro sentido a yo seguir teniendo el grupo de Meetup. Chicos, ahí ya diríamos que fue el punto de inflexión, fue la gota que llenó el vaso, pero la que de verdad le puso la tapa a esto para que se acabe el grupo de Meetup es que yo hice una ruta a la ermita de San Jerónimo en Montserrat. Y en el monumento que hay, pues todo el mundo que hace, todo el mundo se para y se toma la foto con los brazos abiertos. Y yo en mi grupo en Wikiloc, que tengo esa ruta publicada, pues yo hice lo mismo. Y hubo una persona que me escribió y me dijo que eso está muy mal, que eso no se hace. Yo digo, pero todo el mundo lo hace, yo no he hecho nada que no se haga. Y nos fuimos verbalmente en palabras ahí en Wikiloc. Hasta que me dijo Jordi Toms, veo que tienes un grupo de Meetup. Yo espero que tú tengas todas tu licencia y tu titulación, porque si no estás cometiendo una infracción. Claro, yo tengo ya, o sea, yo en grupo de Meetup nada más tenía mi nombre, pero había un guía que era el responsable del grupo, se pagaba su seguro, todo. Y dije, ¿me voy a poner a explicarle esto a esta persona? No. ¿Me beneficia de algo? Porque tampoco ganaba dinero. En Meetup, no. Entonces, ¿sabe qué? Cerré. Bueno, el punto es, a donde quiero ya aterrizar la solución del problema de que si estás caminando solo y quieres y tienes miedo de salir a la montaña, mi recomendación es que, y no tienes amigos, y fue lo que yo hice, métete en un grupo de Meetup y te recomiendo Back to Nature. Mario es asombroso, es excelente, me encantan sus rutas. Al día de hoy mantenemos una amistad muy bonita y te recomiendo Back to Nature. Back to Nature inclusive hay veces que lo que cobran no tiene una tarifa, sino que es una propina, lo que tú quieras darle, te va a encantar. Así que si estás, y no solo en Barcelona, sino en cualquier parte del mundo, porque Meetup está en todos los lados. Yo lo he visto que está en República Dominicana, está en Estados Unidos, hay grupos de todo. Y es mi experiencia. Pero hoy en día ya no estoy más con Back to Nature ni con todos los amigos que tenía porque nadie aguanta mi ritmo. Yo quiero ir despacio, yo no tengo presión, yo donde me agarre la noche. Y claro, no todo el mundo aguanta ese ritmo. Mis rutas son de 11, 12, 13 horas caminando o cuando fuimos a la pica de Stad que fueron 15 horas caminando y no todo el mundo aguanta mi ritmo. Así que ya me he creado un grupo selecto de amigos
donde son con el grupo que salgo. Algo que he aprendido mucho, pero eso ya lo dejaré para otro día, es no decirle a nadie que venga a la montaña. ¿A alguien que no le gusta la montaña? No le digo que venga conmigo, porque entonces me la paso yo amargado de ver en la cara de mal humor. Pero eso ya es otro video que hablaré de las 5 cosas que he aprendido haciendo senderismo, y esa es una de ellas. Espero que te haya gustado este video. Óyeme, si he llegado hasta aquí y te aportó algo, dale un like, suscríbete si no lo has hecho, comenta y comparte el video. Que no me gustó el video, óyeme, como quiera compártelo. Hazle la maldad a alguien para que tengan que tirarse todo el tiempo que tengo yo aquí hablando. Un abrazo y nos vemos en las próximas aventuras de Jordi Toms.